Posturas contra la reforma judicial. La Asociación Internacional de Jueces consideró que designar juzgadores por voto popular va contra el mérito de sus habilidades profesionales, además de ir contra el principio de independencia judicial. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la figura de jueces sin rostro, que fue añadida anoche al dictamen que aprobaron en comisiones, que supuestamente busca proteger a los juzgadores que atiendan asuntos relacionados con crimen organizado y terrorismo, según el Alto Comisionado de la ONU, impide conocer si los jueces son idóneos y tienen competencia para resolver esos asuntos. Sobre este tema conversé con Federico Baschetto. Él es director ejecutivo de la Iniciativa Americana por la Justicia. Es una de las organizaciones internacionales que acompañaron a los jueces y magistrados mexicanos que solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares contra la reforma al Poder Judicial. Aquí parte de la conversación. ¿Qué es lo que concretamente solicita esta medida cautelar? ¿Sí? Primero, nosotros señalamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estamos ante un escenario inédito, primero en la historia de México, pero también en la región, porque nunca antes se solicitó una medida cautelar en representación de un colectivo tan grande. ¿Sí? La Comisión, por supuesto, en su larga trayectoria ha hecho algunas observaciones y señalamientos a los estados, especialmente concedió medidas cautelares a grupos grandes en el pasado, pero nunca a un espacio tan importante como este. La pretensión de la medida cautelar está dirigida principalmente a la suspensión de los efectos que tiene la reforma judicial, primeramente identificando que ninguno de los objetivos que supuestamente se han declarado por parte de los representantes del Poder Ejecutivo se pueden de verdad alcanzar con las modificaciones introducidas al universo del Poder Judicial, eso como por un lado, pero también nos preocupa salvaguardar de manera correcta los derechos e intereses de las personas afectadas. ¿Por qué? Y esto lo vamos a tratar de explicar de manera más sencilla posible. Acá nosotros advertimos que hay una afectación en tres dimensiones. La primera, que es la más clara, tiene que ver con los sujetos afectados de forma directa, que son los jueces, los magistrados, los empleados y los funcionarios del Poder Judicial, que por supuesto van a ver su derecho a la estabilidad laboral, al empleo, a la remuneración, todas estas cosas que nosotros ya hemos discutido a lo largo de todas estas semanas, son los primeros afectados. El segundo nivel de afectación tiene que ver con los justiciables. ¿Quiénes son los justiciables? Son todas las personas que tienen un procedimiento abierto en cualquiera de las jurisdicciones de México, que van a ver, por supuesto, su expectativa de justicia también mermada por la aplicación de la reforma y obviamente estas cosas que seguramente vamos a conversar en esta entrevista. Y un tercer efecto que también nos preocupa bastante es un poco ese efecto contagio que se genera en la región cuando los gobiernos terminan adoptando las malas prácticas de algunos de los países vecinos. Se siente un precedente. Sin embargo, te preguntaría sobre los efectos. Mencionabas que la medida cautelar busca que se interrumpa la aplicación de la misma. ¿Tendría entonces que aprobarse, entrar en vigor y entonces ahí es cuando la CIDH tiene la posibilidad de frenarla o de ordenar que se frene? ¿Hasta ese momento tendríamos que esperar? No necesariamente. Fíjate que, de hecho, la misma potestad que se da a sí misma la Comisión Interamericana para dictar medidas cautelares no establece un parámetro específico sobre, primero, cuáles son los derechos que se pueden tratar de resguardar a través de este mecanismo internacional, pero principalmente te pide tres escenarios, ¿no? Que uno pueda acreditar la gravedad de la situación. Por otro lado está el requisito de acreditar la urgencia sobre este procedimiento. El tercero de los requisitos que las medidas cautelares exigen tiene que ver con el daño irreparable, que para nosotros también es evidente y viene de la mano de que si vos desmantelás los órganos constitucionales autónomos, desarmás organismos que estaban pensados para contribuir y coadyuvar a la distribución de información, que obviamente también es un elemento indispensable para que la participación de la ciudadanía pueda existir. Y solamente te amparás en la supuesta democracia que vos creés, pero únicamente que, digamos, utilizando uno de los elementos de la democracia, es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede con el dictado de la medida cautelar? La Comisión Interamericana utiliza un plazo de algunas semanas para evaluar lo que está pasando y en caso de que sienta acreditados estos tres elementos que te menciono, puede dictar las medidas cautelares en la medida que entienda que la protección solicitada está dentro de las posibilidades para resguardar adecuadamente.